comenzamos el hilo y ya se irán sumando los que lleguen. Ok. Bueno, realmente, ¿qué es lo que celebramos en la Navidad? Pues es una muy buena pregunta porque además el título de hoy, que es Navidades Esenias, invita mucho a pensar en los dos componentes de la expresión, que es la Navidad por un lado, qué significa la Navidad y qué son los esenios. Y a mí me gustaría que hiciéramos un poquito una mirada por separado primero que nada para después juntarlo a las dos cosas, para que se entienda un poco lo que es la expresión y sobre todo el porqué de ello. Vaya por delante que a mí el título me apasiona y el tema también. Porque como tú has comentado, el senio tiene que ver con Jesús, con el Maestro, y las Navidades, pues con todo lo que tiene que ver con la Navidad. Podríamos expresarles qué son los esenios, podríamos decirle, porque habrá muchas personas que conocerán a Jesús como el Redentor, como el Nazareno, pero no saben que Jesús perteneció a los esenios, ¿no? Y los esenios descendían, como hemos hablado antes, de los cátaros, ¿no? El máximo exponente de los esenios es Jesús. Y los esenios tenían una cultura que para mí, vamos, yo me considero esenio 100%. Iban de ciudad en ciudad, vestidos de blanco, con un trozo de pan detrás en los bolsillos, y iban realizando imposiciones de manos que sanaban a través de las manos, sanaban a través de la saliva, sanaban a través de las hierbas y cobraban lo que las personas buenamente les pudieran dar o les daban para poder hospedarse esa noche, o bien les daban comida para poder subsistir, o el que podía le daba algo de dinero. Los esenios eran, digamos, pues eso, sanadores en potencia. Y además, que hay mucha gente que no lo sabe, su primo, el primo de Jesús, San Juan Bautista, también era esenio. Eran personas, como tú has comentado, que sanaban y ayudaban, curiosamente, con las herramientas que después Jesús siguió utilizando y que están relatadas en los evangelios. Y se siguen utilizando. Y se siguen utilizando incluso con la palabra también. ¿Qué ocurre? Que es curioso. Yo que soy un poco de buscar, me he querido permitir meterme en internet a ver qué definición se daba de esenio. Y en todos lados ponen que era una secta. De entrada, secta, como ahora nos llaman negacionista. Todo lo que no interesa que la gente lo mire con detenimiento, se le pone siempre un cliché para de algún modo intentar, en la medida de lo posible, que la gente pase página y lea otra cosa. Veréis, los esenios tenían una economía que era circular. Lo más parecido a lo que sería el socialismo de boca para afuera, que no practicado, pero sí sentido por algunas personas. Ayudaban a los más necesitados. Todos trabajaban por la comunidad y ponían en manos de la misma los recursos para que a nadie le faltara de nada. Veneraban y respetaban a los ancianos y su sabiduría, cosa que cada vez está más en desuso en los tiempos modernos, en los que corren. Y en definitiva se respetaba mucho a los demás, al más desvalido. Predicaban con el ejemplo. Se dice de ellos que practicaban el celibato. Yo particularmente, y salvo que intentara tirar de recuerdos de alma, os podría decir que puede ser que fuera así o que no. Pero en cualquiera de los casos se les tilda de secta. Yo no siento que una cultura fuera célibe. No tiene por qué ser célibe un ser que se mueve en el mundo espiritual, un ser que ama. No, es una incongruencia para mí. No lo entendería así. Como quiera que fuese. Una cosa es que una persona quiera practicar ese celibato por sus patrones, por lo que él quiera, y otra cosa es que todos los esenios fueran célibes. No. De entrada, si hubieran sido célibes, no habrían tenido hijos, ni vivirían en pareja, ni en familias como vivían. Correcto. Lo que pasa es que a lo mejor la definición de celibato entendida o practicada por según qué culturas, nada tenga que ver con lo que hoy por hoy se denomina celibato, que es eso que en teoría iglesias monoteístas mayoritarias, como puede ser la católica, han ido predicando, aunque no con el ejemplo, no siempre en todos los casos, durante siglos. Y me explico.
podría ser un celibato que conllevara que las relaciones no célibes fueran para procrear y para formar familias. Y a lo mejor que no se recrearan necesariamente la actividad sexual. Pero bueno, como quiera que fuese, Los yo hice hincapié fundadores en del esto de Opus, celibato. ¿Perdón? que entonces serían los fundadores del Opus. En cualquier caso, muy bueno el apunte. Lo que quiero decir con esto es que me llama la atención que en Google se hable de secta a un grupo de personas que hacían todo aquello que en teoría se presupone que muchas de las religiones mayoritarias en el mundo están predicando. Y además que pongan el celibato como algo a tener en cuenta como punto de inflexión, cuando sin ir más lejos, la Iglesia Católica presume de celibato. Con lo cual, todo me hace pensar, porque para eso están los medios de comunicación de desinformación, que se les llama secta simplemente para evitar que los miremos de cerca. Además, Jesús pertenecía a este grupo. ¿De qué otro modo pueden disociar a Jesús de los esenios? No nombrándolo en ningún... No vais a encontrar, salvo en alguna página concreta, pseudo espiritual o espiritual, de personas que se atreven a nombrarlo, en ningún momento a nivel histórico, académico, se asocia a Jesús con esta supuesta secta. Con lo cual, no es que diga yo y anime a los demás a pensar mal, pero ya dice el refrán, piensa mal y acertarás. ¿Qué se quiere perseguir con tanta mala publicidad de este colectivo? Precisamente el quitarles todo vestigio de importancia, de credibilidad y de atención. Esa es una de las partes. Navidad esenia, hemos dicho. Los esenios eran lo que eran. A mí me sorprende mucho lo que hacían cuando nacían los niños, ¿no? Cuando nacían los niños, no veían a los niños como niños, sino los veían como almas, que es como realmente deberíamos de ver a cada hermano. Y la educación que les hacían era observaban al niño hasta que tenía 4 o 5 años y en ese momento se daban cuenta si tenía aptitudes para la jardinería, para las matemáticas, para la medicina, para cualquier faceta, ¿no? Y lo que hacían era potenciar y fomentar en su educación eso. Así conseguían personas felices y que trabajaban en lo que ellos realmente amaban. Imagínate una persona que le gusta las matemáticas y le potenciaran la agricultura. Estarían matando a un genio, ¿no? Pues ellos lo que hacían era eso. No era una educación globalizada como puede ser ahora, que todos estudiamos lo mismo y todos aprendemos lo mismo. Educación de rebaños. Ahí no. Ahí era una educación basada en las emociones de esa persona, en sus habilidades y sus actitudes. Así hacían personas felices. Lo que Montessori intentó rescatar 20 siglos después. Y ahí está ese tipo de escuelas. O la Waldorf, potenciar al ser humano, que es de lo que se trata. Porque hemos venido a realizarnos y a ser felices. Y hemos elegido unos dones. Imaginaros qué incongruencia y qué incoherencia y qué sufrimiento para el ser humano durante milenios venir con unas capacidades, con unos anhelos del alma y para encajar en los patrones de la sociedad de cada siglo, siempre manejadas por 4 listos, tener que hacer aquello que no va con nuestra naturaleza, con nuestro modo de ser y de sentir. ¿Construimos con esos seres humanos felices y realizados o todo lo contrario? Líderes o en cambio a lo mejor cautivos, dependientes del pastor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que chapó por los esenios, aunque le pese a quien no lo quiera entender. ¿Eran los únicos? Probablemente no, habrían muchísimos más colectivos y colectividades en la época. Pero también tenemos que ponernos en el momento histórico en el que estaban ellos. ¿Se permitían hacer lo que hacían en un momento en el que los romanos iban invadiendo, aniquilando civilizaciones y esclavizando todo lo que tocaban a su paso, saqueándolo todo? La vida que no fuera romana no valía absolutamente nada. Estas personas vivieron en esas épocas. Es verdad que se relata de la época de Jesús, de Quo Vadis, un montón de películas como Ben-Hur y todo lo demás que nos cuentan,
muchas pasadas por Hollywood con todo lo que ello conlleva, guionizadas como siempre, pero es que realmente hay que ponerse en ese momento y lugar para hacer lo que ellos hacían por los demás. No es de extrañar que a la hermana María Magdalena, que también era esenia, la trataran de pelandrusca. ¿Por qué? Porque había que desacreditarla. No encajaba en los planes de la iglesia que se estaba gestando, supuestamente en el nombre de Jesús, el Nazareno. Y entonces habría que borrar de un plumazo la presencia de la mujer. Es que dentro de lo que era... eso no lo he entendido nunca ni lo entenderé. El por qué un sacerdote no puede contraer un matrimonio. El por qué un sacerdote no puede tener una familia. El por qué un sacerdote debe de, digamos, ofrecer su vida al Cristo, ¿no? Es algo que no tiene... Te voy a responder con una cosa que seguro que se va a entender por muchos que lo escuchen. Cuando una persona que sirve a Dios o a una causa relacionada con una religión se le permite casarse y tener familia, la fortuna, en vez de concentrarse, se disgrega, porque todos queremos legar a nuestros hijos esa economía que nosotros trabajamos de por vida. Entonces, el trasfondo es eminentemente, absolutamente y únicamente económico. Nos han vendido una burra durante 20 siglos. Jesús ni fue a ese extremo no célibe o célibe en el sentido de no tener familia o no quererla o no aceptarla. Nunca dijo nada en contra de ello y eso fue una imposición puesta por quienes orquestaron y organizaron una religión en su nombre. Aparte que una mujer no pueda dar tampoco misa. Es algo que, ¿por qué? No es algo que tenga, ¿por qué desplazar a la mujer? ¿Por qué desplazar a ese ser que da la vida, a esa mujer creadora de su lugar, ¿no? Ahí tengo una teoría. No es igual al hombre. Es algo Mira, que no... Quizás ahí pueda tener una teoría que pueda servirnos. Quizás no, pero me está viniendo conforme lo comentas. Predominantemente, aunque no exclusivamente, las mujeres por lo general tienen más energía femenina que masculina. No estoy inventando nada, ¿verdad? La energía femenina es la creadora, la artística, la pacífica. Todo lo que tiene que ver con el amor va con la energía femenina. ¿Qué creéis que hubiera podido pasar en un tinglao de estos si hubieran permitido tener un rol de relevancia o de equidad e igualdad a la mujer dentro de la estructura de la iglesia, movida mayoritariamente por ese tipo de energía creadora? ¿Sería la iglesia lo que es? ¿Una inmobiliaria? ¿Un banco? ¿Habría habido papas como los Borgias? ¿Se habría permitido eso en una iglesia en la que hubiera habido equidad entre mujeres y hombres? Yo lo dudo. Dios y la energía que tuvo Jesús, de mi punto de vista, y yo sé que ahora me van a dar pal pelo que no me queda, creo que fue mayoritariamente energía femenina. Muchas veces se ha dicho, y yo también lo dije desde la ignorancia, pero mis buenas ganas hace unos años, si este mundo estuviera gestionado por mujeres, no habría guerras y sería un mundo mucho más provechoso. Y me equivocaba en una cosa, lo decía mal, no por mujeres, por energía femenina. Porque ha habido muchas dirigentes políticas mujeres que para poder encajar en la estructura piramidal social y del poder político han tenido que relegar a un segundo plano su energía femenina y hacer mucho uso y abuso a veces de la energía masculina. Y si no, pensemos todos en la señora Thatcher, entre otras. Thatcher me venía a mí a la mente. Para poder llegar ahí fueron bélicas, fueron confrontativas, fueron hombres con cuerpos de mujeres, mejor dicho, energía masculina en cuerpo de una mujer. Por eso digo, es un tema de energías y se suele tergiversar en la sociedad actual cuando se habla de que si las mujeres y los hombres, no, energías. Amor frente a fuerza, rudeza. Es muy importante el equilibrio en todo. Muchos hombres tenemos sensibilidad, capacidad artística y energía femenina. Se trata de saberla utilizar cuando conviene, de igual modo que uno no se pone un traje para ir a la playa ni se pone un bañador para ir a un mitin político. Entonces, eso con respecto a lo que hablamos, es verdad que nos hemos ido y como nos dejen, nos metemos ahí con el serrucho. Nos metemos con el serrucho, pero bueno. Para más o menos ubicar a las personas que sepan lo que es un poquito el mundo esenio, lo que es la cultura esenia,
para que entiendan un poco lo que ese máximo exponente que es Jesús, ¿no? Bueno, que puedan María entender, Magdalena, San Juan Bautista, todo lo que fueron sus enseñanzas, su modo de ser, que puedan predicando con el entender. ejemplo. Yo es lo que digo siempre, es el socialismo puro y perfecto. Ese sí es. Ese socialismo que no tiene nada que ver con lo tuyo es de todos y lo mío es mío. Se le llama secta, porque lo ponían todo en un fondo común. Yo firmaría ya donde hubiera que firmar para tener una sociedad así. De verdad lo digo, ¿eh? Donde se atendieran las necesidades de los más débiles, donde todos arrimáramos el hombro, donde si hoy no puedo habrá alguien que me eche una mano y donde al anciano se le respeta y se le dignifica. Ahí lo dejo para que cada uno recapacite, porque seguro que todos estamos sufriendo o hemos sufrido por la injusticia que tiene que ver con todo ello y cómo se le lleva la contraria a esta mal llamada secta. Ojalá predominara este tipo de sentires y de haceres en el mundo actual, ¿eh? Digamos Con que respecto a la en esa... Navidad. Ay, perdón, dime. No, sigue. No, que no. Por Dios, que si No, no. que digamos que en esa denominada secta, que denominan a los esenios, lo que predominaba eran los valores humanos, del ser humano que se ha perdido y la humanidad que se ha perdido. Entonces, bueno, todavía yo no pierdo la esperanza de recuperar esos valores que son el respeto, la humildad. Me venía mucho cuando estaba hablando de lo del celibato, que el concepto estaba equivocado, me estaban mandando la información, que lo que ahí viene identificado como celibato eran valores tales como la fidelidad a la pareja que tenían, el respeto mutuo y la entrega a una persona. O sea, tachando la Lealtad. infidelidad y la... Sí, lealtad era lo que me venía más potente. Lealtad a una persona, a una pareja, mientras estabas con ella. A una Cosa familia, a que una hoy en sociedad. día se ha perdido muchísimo. Y tanto que ha cambiado. De hecho, se intenta llevar al ser humano a todo lo contrario, pero bueno, eso sería también objeto de otro programa que probablemente sería altamente censurado. Pero además, fíjate que se llama a los esenios ascetas, y yo para no meter la pata he buscado la definición de ascetas, y os la leo con vuestro permiso. A ver si... Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. A pesar de que es una definición manipulada, porque se está asociando además Sí. con los esenios, para vivir en armonía espiritual y de paz. No me dejo comprar con el coche de alta gama y con la ropa de Armani o con lo que quiera que fuera. No me convierto en carne de cañón de la industria del marketing institucionalizado. Me preocupo de mis semejantes. Soy leal a mi familia y a mi pareja. Respeto a los mayores. Predico con el ejemplo y voy por ahí sanando a los demás y ayudándoles. Joder, qué maravilla de sociedad, ¿eh? Parece ciencia ficción. Entonces, tampoco se trata de vender la burra ni de vender ahora mismo la eseniedad, si se puede decir esa palabra, a la gente. Simplemente que se vayan familiarizando con lo que es esto, ¿no? Porque Jesús era un exponente, un máximo exponente, como tú dijiste, José Luis, de este tipo de entender la vida y de practicarla con coherencia. Porque en el fondo, y es curioso, casi todas, por no decir todas las veces que yo pregunto a las personas, si el dinero no fuera un problema en tu vida, ¿a qué te dedicarías? Todo mi entorno, altos, bajos, gordos, flacos, católicos, no católicos, de derecha o de izquierda, todos me dicen hacer de este un mundo un poco mejor. Yo ayudaría a los demás. Es decir, nuestras almas vibran en esa necesidad y en esa ansia, en ese deseo. Y hay sociedades y hay comunidades que permitían que las personas, atendiendo a sus dones, como también dijiste, José, y tú, Consuelo, desde que eran pequeños, aquello que se les daba bien hacer, lo ponían al servicio de la sociedad, de los demás, de sus hermanos. Eran felices porque se realizaban haciendo aquello que les gustaba de verdad, que es lo que otros llaman vocación, que en esta sociedad que nos tocó vivir es un hobby que estamos empujando siempre para adelante, a ver si algún día tenemos tiempo y nos podemos dedicar a ello y nunca tenemos, salvo cuando nos jubilamos y estamos tan averiados con todo lo que nos meten, que la salud es nuestra prioridad y ya no tenemos ni fuerzas para dedicarnos a aquello, que es a lo que vinimos realmente. Entonces,
Yo creo que esto es desandar el camino, volver a los inicios, a la base. Y esto, la definición de los esenios, nos acerca mucho con lo que fue los mensajes de Jesús. Esos que eran simples, que no eran disruptores en el sentido de divisores, que eran de circular, de conjunto, de a todo el mundo se le da cabida, todo el mundo tiene cobijo, todo el mundo tiene un trozo de pan, una hogaza de pan. Da igual que sea un ladrón, un apestado, un leproso. O sea, en definitiva, esa es la sociedad que muchos que estamos abriendo los ojos y quitándonos las legañas o las cataratas, algunos, estamos de algún modo anhelando. Y ese es el mundo que no sé si vamos a ver. Yo sospecho que sí. Fijaros que estoy siendo demasiado optimista, tal cual pinta con 53 años que tengo ya. Pero de lo que no me cabe duda es que mis hijos va a ser difícil que esto no lo disfruten. Porque esto ha llegado para quedarse. Después de 20 supuestos siglos de paréntesis, de pause que alguien le dio, porque a lo mejor no era el momento. Y yo creo que es una cosa que Jesús también detectó, que a lo mejor, quizás, la humanidad en ese momento no estaba del todo preparada. De hecho, pero claro, Navidad es esenias. También toca meter la palabra Navidad, que para eso estamos casi celebrándola. De entrada ya lo sabemos. Realmente la fecha de nacimiento del Cristo fue el 25 de diciembre. 24. O 24. El 19 de marzo creo que fue, ¿eh? Pero de todos modos lo mismo da. El día de su padre, de San José. Sí. De hecho, él era Piscis, eso es consabido. Y Piscis es en esa época. Pero es que además, y el otro día escuchando a Sisto Paz Wells, que me encanta este hombre, que es ufólogo y es canalizador, ponía un ejemplo, porque al final en la observación está la sabiduría y hay muchísima información contenida en la observación. Pastorcitos en pleno invierno llevando corderitos y frutita. ¿Cuál es la época de todo eso, sino la primavera? Para reflexionar y para pensar. En cualquier caso, Navidad, ¿qué es la Navidad? Es verdad que hoy por hoy se nos ha vendido que la Navidad es una fiesta súper chula en la que algunos se ponen ciegos a cerveza y a vinos, que está muy bien también divertirse, y vamos a comprar a los centros comerciales porque hay que hacer muchos regalos, cada vez más. Todo lo que pidan los niños, ponerlo debajo del árbol, y si es posible, porque también se lo puede permitir para mi mamá, que están trabajando de sol a sol, a veces siendo padres ausentes, también que no le falten reyes y que tengan de todo, para 2 días más tarde tener que ir a clase sin ganas. Básicamente eso es lo que se está llevando a la Navidad hoy por hoy. Navidad que muchos de los precursores de esta nueva agenda transhumanista que nos aleja de nuestro origen divino, se quieren cargar y casi que nos van a hacer un favor, porque esa no es la Navidad que yo quiero para los míos. Yo quiero una Navidad que se pueda celebrar todos los días del año, de enero a enero, todos los días. ¿Por qué tiene que venir diciembre para yo entender lo que es la fraternidad, la empatía, la misericordia y el deseo de paz y amor entre todos? ¿Por qué? ¿Acaso Jesús dijo que eso tenía que hacerse solo una semana al año? Quizás es un recordatorio para que nos demos cuenta de con qué tipo de energía vibran nuestros corazones. Porque es curioso que desde el más ruin hasta el más mafioso, en Navidades con la familia se acongoja y entre villancicos salen recuerdos de seres fallecidos y vienen lágrimas de emoción. Coño, ¿y por qué no extender eso el resto del año? Si con eso vibramos. La Navidad es eso, es amor, es familia, es valorar lo que realmente tiene valor en la vida. Es una oportunidad para todos. Yo creo que si Jesucristo pudiera decirlo... Dime. El otro día hablábamos de eso y se asemeja mucho a la hipocresía. Se asemeja mucho a sentarte en la mesa con ciertas personas que en las cuales durante todo el año apenas tienes contacto con ellos y en ese momento pues tienes que sentarte al lado de esas personas. Te caigan bien o no te caigan bien, simplemente por el mero hecho de pues bueno, hacer feliz a alguien que es la madre, el padre, y es un ritual, por decírtelo de alguna manera. Cuando realmente hay amor en la familia, no existen tiempos, ni existe verano, ni invierno, ni primavera. Existe amor, armonía, y cuando los seres se aman, se buscan. Y buscan cualquier excusa para reunirse y simplemente estar juntos. No hace falta una mesa de todo por todo, no, sino simplemente el sentarse, tomarse un café, charlar, hablar,
Eso Ser y es, estar. eso es estar. Lo Permitirse demás, fluir. y yo opino lo mismo que tú. A mí me gustaría que fueran navidades eternas. Navidades cada día en las cuales pudiéramos eh, conectar con nuestra esencia, conectar con nuestro ser y simplemente estar ahí conectados a ese ser, que es lo que nos ocurre, que estamos desconectados. Vivir en coherencia, para eso hemos venido. Se nos ha engañado, se nos ha hecho mirar para otro lado. Y, joder, la vida podría ser tan simple si realmente atendiéramos a eso que realmente nos nutre. O sea, yo no he estado en el lecho de mi muerte en esta vida, pero he visto a muchas personas ya fallecer o despedirse de la vida de sus allegados. Y os puedo decir que todos recuerdan solo los momentos de amor y felicidad y realización. Lo demás se desvanece. No sé si nos lo llevamos siquiera, porque ya lo tenemos dentro de nuestra alma el amor. Pero desde luego eso es lo que realmente importa en la vida. Lo demás son tonterías. Durante todo el año no me importas nada y el día de Navidad me siento en la mesa contigo y te adoro la píldora y eres un ser O te maravilloso. mando un mensaje felicidad antes de la Navidad cuando no te hablan en todo el año. Pero como es Navidad, pues... Que antes Consuelo, había que ser creativo y currarte una carta o una postal. Ahora es reenviar. Reenviar Y a lo archivo. mejor muchas veces ni siquiera tenemos la deferencia de decir, hola Consuelo, aunque te lo reenvío, felicidades Consuelo. No, felicidades chicos, con la arroba además para que sirva para ellos y para ellas y para ellas. Pues coño, pues no lo entiendo. Pero, ojo, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Todas y todos. Exacto. Ahora bien he dicho lo cual, yo quiero también interpretar que la Navidad de ellos, de los que no me representan, puede ser una oportunidad para tomar conciencia. Ahí sí lo compro. Es una llamada de atención para mí mismo. Nadie me la llama, me la llamo yo a mí mismo. Porque, coño, otra vez me doy cuenta de que lo importante es lo que se sienta mirado en la mesa y es mi familia a lo mejor. Y Eso de ahí lo hacia sé. afuera extrapolando al resto de los que me rodean. Es una oportunidad. ¿Perdón, que habías dicho? Que no te escuché. Que has dicho coño, que eso no se dice. Ah, perdón, cierto. Puñeta, qué mal hablado soy. Navidad es, sí, el recuerdo, el nacimiento, celebración del recuerdo o del nacimiento de Jesús. Eso es la etimología, esa es la definición del catecismo con unas palabras parecidas. En nuestra actualidad. Pero ¿Y los la Navidad esenios? esenia, ¿qué es? Que celebraban, claro. Porque en Vivir Navidad... como vivía Jesús, como vivían ellos, con coherencia. Jesús celebraría, si acaso, su cumpleaños porque estaba vivo. Y lo celebraría con amor, con júbilo y, joder, con ganas de abrazar y de expresar desde el yo más profundo. Yo creo que eso es la Navidad y es la verdadera esencia de la Navidad. No olvidarnos nuestra condición de seres humanos, de almas encarnadas. Escuchar nuestro corazón y permitirnos sentir más que pensar, aunque solo sea por una semana. Cuando sentimos más que pensamos, nos emocionamos. Empiezan a venir sentimientos importantes, recuerdos de personas que ya no están a nuestro lado. Por eso se recuerdan tanto en Navidad. Pero imaginaros lo que sería eso el resto del año. Es que para mí sería un chollazo. Con lo cual, y por como si fuera esto Barrio Sésamo, Navidades esenias, esenios, ya sabemos lo que es, Navidades también, Jesús estaba en medio, pues es vivir como le hubiera gustado a Jesús que viviéramos, como Él nos enseñó desde su propio ejemplo, con humildad y con amor. A partir de aquí, ponle los langostinos y el jamón 5J que te dé la gana, pero esta es la base de la Navidad. Lo demás es mercadeo, negocio, tergiversación, manipulación, exclusivismo, sectarismo. Eso sí es sectarismo, porque si nos vamos a la etimología de lo que es, qué significa secta, tiene mucho que ver con diezmos, con dar para recibir, con estructuras jerárquicas, todo lo que no eran ellos, que eran circular, como las tribus antiguamente eran circulares. Los ancianos eran los sabios de la tribu. Pero cuando en la tribu había un problema, se sentaban todos en torno a una hoguera, que no en vano ese es el origen de sentarse delante de un ídolo, el fuego que simbolizaba la conexión con el dador, con el creador. Y todos por igual, como en una rueda, como en la mesa redonda del rey Arturo, donde todos y cada uno de ellos eran partes importantes, como radios de una rueda o una bicicleta. Nadie destacaba sobre nadie. Esa era
la sociedad esenia. Y esa sería la sociedad que yo creo más que deseable para la humanidad del siglo XXI, de la era de Acuario. ¿Habéis caído en la cuenta de que Jesús era Piscis y que el símbolo del cristianismo en sus inicios era un pececito? ¿Cómo hay un montón de simbología oculta y cómo hay un montón de guiños? También lo lleva Rafael en su bastón, creo. El arcángel. El arcángel Rafael. Lo has dicho así, Rafael. ¿Qué, Puede ser Rafael? cantante. Rafael, pues, yo cuando hablo de Miguel, pues hablo de Miguel. Yo me entiendo. No digo arcángel. Pero lo que te están escuchando, pues no saben a lo que te refieres. Pues sí. Sí, Rafael, Rafi. Rafa para los amigos. Para los amigos. Para mí, ya te digo que las Navidades es algo que, bueno, ya es un hábito, es una costumbre que se ha creado desde hace mucho tiempo. Pero que para mí, como tú bien has dicho, para mí las Navidades deberían de ser cada día. Cada día, cuando tú tengas una buena relación, cuando tú tengas una buena armonía con tu familia, poder disfrutar de ese momento. Y no solamente con un ágape, sino simplemente con una llamada de teléfono, no sé, con otra serie de cosas. Lo que se llama estar presente. Estar en el aquí y en el ahora. Y valorar a esos seres que amamos y no dejarlo para mañana, sino decirle te amo en el día a día. No a través de la palabra, sino a través de los actos, a través de cómo te comportas en el día a día. Y eso es lo que deberíamos de retomar, ¿no? Retomar un poquito más el contacto humano. Sí. Mira, yo aquí, José, suelo hacer un paralelismo entre lo que es Navidad y pueden ser los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, que lo tenemos ahora reciente, fresquito. El Mundial de Fútbol es cada 5 años, ¿verdad? Yo no soy futbolero, sí, cada 5 años creo que es la Copa. 4. O 4, bueno, cada 4 años como los Juegos Olímpicos entonces. Igual que los Juegos Olímpicos. Sí. El Mundial, lo que vemos en la tele al final es la fase final, pero dura 4 años de clasificaciones y de partidos, hasta que las selecciones se van seleccionando y van las últimas a la fase final, ¿verdad? Pues la Navidad debiera ser eso. Todo el año en preparación, en convivencia, en armonía, en amor, en construcción personal, crecimiento espiritual, para llegado el momento, en esa fecha, que podía ser esta, el 19 de marzo o la que fuera, da igual la fecha, festejar todo eso. Es como la puesta digamos, el estreno de la hora final y cada año renovar, igual que el carnaval también, que se preparan las comparsas todo el año y preparándolos tal, o los Juegos Olímpicos. La llamada Olimpiada en los griegos era el periodo de 4 años de preparación. Y los Juegos Olímpicos propiamente dicho es lo que duraba la semana o 2 semanas de los Juegos, ¿no? Del, decatlón, pentatlón, lo que ellos practicaban, que no eran exactamente las mismas pruebas que hoy. Se están preparando durante 4 años. La Navidad es la única festividad y además es algo que tiene que ver con nuestro espíritu y nuestra alma, para la que no solo no nos preparamos, sino que ni lo pensamos hasta que no llega el momento. Los únicos que piensan con antelación en esto, ¿sabéis quiénes son? Los niños que esperan con muchísima alegría las vacaciones del cole y los regalos porque todavía creen en la magia, muchos de ellos, aunque se la están queriendo cargar, y aquellos que hacen el negocio pingüe en las fechas, que son todos los que manejan el marketing y las multinacionales que nos venden los productos que nos anuncian. Y punto pelota. A los demás nos cae como una losa de repente, ya estamos en Navidad. Ya estamos de vacaciones. Es difícil a veces salirte del sistema, es a veces difícil no estar integrado en él, es difícil a veces el no dejarte arrastrar por esas compras. Como bien dices, hay niños, bueno, quieras que no, también tienes esa pequeña ilusión de ese regalo, aunque sepas lo que es, ¿no? Pero existe, sí. ¿No? Tampoco nos hace ningún prejuicio. Pero ojo, que sería maravilloso tener regalos y regalar, ¿eh? Si todo lo demás también estuviera. Pero claro, si todo lo demás no está y solo está el regalo, es materialismo. Y los ascetas eran todo lo contrario a eso. Curioso, ¿no? Ellos eran ascetas. Bueno. ¿Puedo decir unas palabras? Tírale. Va a decir tírale, porfa.
Bueno, a mí lo que me estaba llegando ahora mismo y me están ahí con prisa, ¿no? Que la Navidad viene a significar en hebreo noche sagrada. Si cuando Jesús era esa parte fundamental de los esenios junto a María Magdalena y otros tantos, que no se les pone nombre y son sin nombre hoy en día, ¿qué celebraban ellos si nosotros celebramos el nacimiento del Cristo, el nacimiento de Jesucristo, el Jesús de Nazaret, Yeshua, el Nazareno, como queráis llamarlo? Ellos básicamente era lo que estás hablando tú, Alejandro. Era la noche grande del año, una noche de festividad, de celebración, pero no solo con la familia, me dice, no solo con la familia, nos reuníamos en torno a una mesa, amigos, pobres, ricos, grandes, pequeños, sin distinción, sin separación, todos aquellos que en su corazón albergaban la celebración, el gozo, la misericordia, la compasión, la empatía. Se le daba cobijo a todo aquel que no tenía un hogar, que no tenía dónde cobijarse del frío. Se hacía partícipe a todo el mundo de una festividad que muchos habían alcanzado. Y básicamente es eso. Si se dais cuenta, hoy, en nuestro día, mucha gente vive como el mes de noviembre empieza a haber mucha prisa, mucha ansiedad, como que todo va más rápido de la cuenta, como que algo, como que se te escapa el tiempo, que no llegas, que corre, 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 que se acaba. Esa sensación que estamos viviendo a nivel planetario, energético, como queráis verlo, yo la llevo viviendo ya muchos años siendo consciente de eso, ¿no? Y es que se nos está empujando a través de esa energía a despertar muchísimas cosas a nivel de conciencia para que vayamos resolviendo, vayamos creciendo álmicamente, espiritualmente, conectando con nosotros, mirando hacia adentro, viendo nuestro alma, viendo todo aquello que hemos conseguido, echando la mirada atrás, sí, pero no para el juicio de lo que hemos hecho, hemos dejado de hacer, lo que hemos dejado a medias, en el sentido de juzgarnos y fustigarnos de lo malos que somos y lo mal que hemos hecho las cosas porque no hemos terminado lo que teníamos que hacer, sino para ver los logros y para verlo todo desde una mirada alzada, desde una mirada de compasión hacia nosotros mismos, pensando que hoy no somos la versión que éramos hace 10 meses, 11 meses y que tenemos otros 12 meses por delante para plantearnos retos, objetivos y logros a conseguir, porque sin un impulso, sin una intención de mejora, te mantienes estancado. Y eso es lo que hacían los esenios, me están diciendo. Reflexionar a lo largo de ese último mes del año de todo lo que habían llegado a conseguir de crecimiento, a todos aquellos que habían ayudado, toda la misericordia que habían llegado a alcanzar, todos aquellos a los que le habían tendido una mano, todas las sanaciones, todos los inicios que se habían hecho en sanación. Muchos valores, el respeto a los ancianos era algo obligatorio para ellos, la asistencia a los ancianos y el cuidado de ellos, la valoración, el transcribirlo, el trabajo de los escribas, de transcribir lo que los ancianos sabían, su conocimiento del mundo, de las plantas, de la botánica, de las estrellas, de lo que habían vivido, de cómo educar a los hijos desde un principio en esos valores, en esas comunidades, como tú dices, circular. Todo eso era lo que se analizaba, qué había llegado a ser, no económicamente, no por los logros alcanzados en material, en casa, en dinero en el banco como hacemos ahora, en propiedades, en vestimentas, no, qué habías llegado a alcanzar como persona, qué sabías de ti, qué empezaste siendo a primeros de año y qué tipo de persona has terminado siendo a final de año y qué análisis podías hacer para comenzar un nuevo año, qué propósitos podías hacer para mejorarte como persona, para llegar a tener mucho conocimiento, mucha sabiduría que solo te la dan las experiencias de vida. Era un compartir entre todos los viajes que se habían hecho, viajes para, a través del verbo, de la palabra, sanar a muchas personas aplicándole conciencia a su ignorancia de la esclavitud que estaban viviendo, sumisos en el poder de otros, porque tenían
y creían que podían someter a los demás a través de la fústiga, a través del miedo, a través de la represión, a través de la separación. Y estos esenios lo que querían hacer en nombre de ese Jesús, de esa María Magdalena y de esos otros muchos que no tuvieron nombre, pero que fueron tan importantes como ellos, era llevar a todas partes del mundo esa igualdad, esa comunidad, esos valores, ese respeto, esa lealtad, esa fidelidad, esas uniones álmicas de familias que no eran las familias sanguíneas necesariamente, sino que consideraban a todo el mundo de su igual, de su familia, de su misma índole, nadie más que nadie, ni nadie menos que nadie, todos iguales, con una economía igual para todos, todos con un trabajo, todos con una validez, todos con una humildad y todos con una sencillez. Eso es lo que celebraban los esenios a ese fin de año, los logros conseguidos y una reflexión de todo lo que querían conseguir y procrear para su año siguiente, para la celebración que también celebraban de la venida de un nuevo año, de un nuevo tiempo, con muchas bienaventuras por delante, con muchos nacimientos por delante, con muchas celebraciones, con muchas ilusiones puestas en que la comunidad se engrandecería, que ellos se expanderían y que se llegaría a lograr una conciencia más basada en principios como la misericordia, el respeto, la libertad, la igualdad, la ausencia de crítica, la ausencia de juicios destructivos, por supuesto, hablando en este sentido. Todo era unidad para celebrar que un mundo mejor sería posible. Y esas condiciones que se dieron entonces en aquella era de Piscis, en aquella venida de aquel Mesías renombrado hoy en nuestro día, es lo que se está poniendo de nuevo hoy para que volvamos a intentar esa venida en que la energía femenina y la energía masculina se unen y no haya distinción entre hombres y mujeres como no lo había entonces, porque a la mesa se sentaban mujeres al igual que los hombres y las mujeres oraban igual que los hombres lo hacían, al menos en los esenios, esos que estáis hablando. El mismo poder tenía el uno que el otro, la misma oratoria tenía el uno que el otro, la misma humildad tenía el uno que el otro y los mismos principios partían de uno y el otro. Todos se sentaban a la misma mesa, aún así en una sociedad machista, en la que el hombre era mucho más que la mujer, en la que el hombre comía antes que la mujer, en que la mujer servía a un hombre. Eso es lo que se pretende que se vuelva a instaurar en vuestros tiempos, en esta venida de la era de Acuario. Esas navidades de las que estáis hablando, que no es solo una fecha, una festividad, es dar una limosna al pobre que estás viendo en estas fechas. No, es un trabajo diario, es un trabajo que llevas día tras día tras día, viendo cada día tus fallos e intentando trabajar en mejorarlos en cada momento de tu vida hasta que llega ese fin de año, esa noche mágica, esa noche en la que ves y celebras todo lo que has logrado como alma, como ser encarnado en un cuerpo, todos los logros de los que han participado en tu vida en ese año, todas las amistades que has conseguido, todo lo que ha conseguido tu familia desde aquí, desde el mayor amor, desde la dulzura, desde la compasión, desde la bondad que anida en cada uno de los corazones que existen en este plano terrenal. Porque la única misión del ser humano aquí es dejar que lo que anida en el alma, la compasión, la humildad, la valoración de cada mitad que eres, hombre y mujer, en uno solo, actúen a través del amor, de la misericordia, del respeto, la lealtad y todos esos principios que se han ido perdiendo porque otros con más voz y más voto han ido aplacando y sujetando a través del miedo.
Vale. He dicho que había prisa para decir las palabras. Gracias. Bendiciones para el ser que te lo ha dicho y para ti, mi niña. Pedazo de enchufamiento que te has dado, ¿eh? Suele pasarle últimamente. Maravilloso, maravilloso. El otro día tuvimos una canalización en la escuela y cuando acabó me dijo, soy el sin nombre, dirigiéndose a mí, ¿no? De cachondeo. Porque la primera vez, bueno, una de las veces hablé con él y le dije, me gustaría, hermano, aunque sé quién eres, que cuando empezaras a hablar dijeras tu nombre. Sé que eres Jesús de Nazaret, mi amado hermano, pero me gustaría que tú lo expresaras. Y me dijo, ¿acaso es más válido el mensaje si te digo que soy Jesús? O sea, me dio a entender que no importaba el mensajero, sino lo que importaba siempre era el mensaje. Y ya cuando estoy al lado de Consuelo, pues lo mismo viene, cuando viene Miguel, cuando viene el arcángel Miguel, se muestra más potente, más guerrero, más autoritario. Cuando viene Jesús, su vibración es más de amor. A veces viene María de Magdala y también nos impregna con su, no sé. Para mí, Alejandro, el estar al lado de ella y poder gozar de esto es un privilegio. Y tanto que lo es, si se goza a través de la pantalla, no sé cómo será estando al lado de ella, pero vamos, qué maravilla. Y me encantó. Y hubo una frase además que con todo el arte y el amor que lo expresó ese ser a través de tus cuerdas vocales, se me quedó porque es una frase que me gustaría repetir, de tantísimas muy válidas y maravillosas todas, ¿eh? Porque yo la subrayaría todas. Ignorancia de la esclavitud de los hermanos, que son ignorantes de la esclavitud porque están engañados creyendo que tienen control sobre sus vidas. Hoy por hoy el ser humano es ignorante de la esclavitud en la que está metido. O sea que si lo ha dicho él con tanto arte, con tanto amor y sin subir el tono de voz, a veces prefiere ¿qué más añadir? Para no responsabilizarse de sus actos y de su vida, ¿sabes? A veces prefieren no mojarse el culo y permanecer ignorantes y dejar de alguna manera de que les rijan las leyes cósmicas. Es más cómodo que te dirijan y organizan la vida que tomar decisiones tú y hacer de tu vida lo que tú quieres que sea. Y es mucho más fácil mantenerse en la queja de lo mal que me va la vida, lo que mal que está el mundo, lo malo que es este, lo malo que es el otro, antes que tomar cartas en el asunto y mover fichas. El otro día lo hablábamos en el encuentro que tuvimos en la escuela. Y es verdad que muchas veces nos descubrimos ahí, ¿no? Quejándonos, pero no nos movemos de ahí. Estamos en la misma ficha, ahí en el mismo tablero, en la misma casilla de salida. Me quejo y qué mal lo hace este, qué mal lo hace aquel, y en el juicio constante, pero ¿y tú qué estás haciendo para salir de ese malestar que tienes? ¿Estás cómodo ahí? ¿Por qué no mueves algo para cambiarlo? ¿Por qué no haces algo para que sea mejor tu vida? Me ha venido el ejemplo ahora escuchándote del tablero de ajedrez. Imaginaros los peones sin movimientos, no empieza la partida prácticamente, quejándose de que solo pueden dar pasitos de uno en uno y se quejan porque el caballo puede saltar y el alfil puede correr las diagonales. Pues al final un peón puede variar una partida y puede definirla y decantarla. Al final del cabo es la infantería. O sea que sí, el movimiento se demuestra andando siempre. Maravilloso, qué bendecidos que hemos sido con eso que nos ha dicho, que te ha venido esa información. Me encanta cómo lo... No sé, me ha gustado, no te había visto nunca en ese... Pues en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal y lo verás más veces. Bueno, ahí todavía no se están publicando, no se están haciendo públicas las canalizaciones, que... pero siempre somos agraciados con alguna en los encuentros, o en algún directo, o en alguna... El pensamiento nuestro... ¿Sabes lo que más me gusta? Que tiene que ver con lo que yo siempre he interpretado y he sentido, que son canalizaciones provenientes simplemente de la luz y el amor, con independencia del ser que está detrás y el cómo lo hayamos conocido, bajo qué nombre. Sin pompas, sin... a ver cómo lo digo, sin impostación, sin técnicas guturales, sin simple, como hablaría él. Sé por qué lo estás diciendo.
Simple y llanamente, Yo es no- que no hace falta más, es que la sencillez era un rasgo de los esenios. Ellos vestían muy sencillamente, aunque tuvieran todo el dinero del mundo, que la humildad no está reñida con el dinero, ¿no? Y es un concepto muy equivocado que nos han hecho creer. Y al igual que los dones no se cobran, porque Jesús lo hacía por amor al arte, sí, claro. Lo hacían a cambio de algo, siempre había un intercambio. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a atender a los menesterosos, a la gente pobre, a la gente de la calle, que en esos entonces había mucha más que hay ahora. Entonces, Claro, es que lo que ¿Acaso no se reconoce no se puede usar ni se puede poner en uso no hay en el servicio. acaso no hay enfermos ricos? ¿O todos los Se te ha enfermos? cortado la voz. Dime, perdona. Digo, ¿que acaso no hay enfermos ricos? ¿Todos los enfermos son pobres? Y tanto. Pero con eso de que se nos ha dicho que ser humilde es ser pobre, pues parece que si eres humilde tienes que desterrar la abundancia y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es lo que ha dicho Nosotros Consuelo. estamos guardando todas las canalizaciones para transcribirlas. Queremos escribir, quiere escribir un libro para darlo a conocer al mundo, pero como hay tanta picaresca, luego las grabaciones se subirán gratuitamente, pero lo que es el libro sí que queremos que tenga un copyright, por supuesto. No todo el mundo tiene por qué apropiarse de los derechos, ¿entiendes? Y es lo lógico. Ahora mismo ella subiera las grabaciones, automáticamente se podría cualquier persona apropiarse de ellas. Y tampoco se trata de eso. ¿Entiendes? José, Navidades. me viene una cosa que te tengo que decir. Me viene una cosa que te tengo que decir. Si fuera Jesús quien se expresara ahora encarnado en sí mismo, lo que dijera, ¿para quién lo diría? ¿Con quién lo compartiría y de qué modo lo haría extensible al Con resto de la todo el humanidad? mundo. Me pidieron que lo dijera, no sé por qué, pero lo digo. Bueno, yo te doy la razón. Yo le digo lo mismo, que yo si hago canalizaciones en los cursos o donde me pille, que lo mismo estoy en una cafetería sentada, ¿vale? O lo mismo hay 40 personas alrededor que me están mirando o me están escuchando. El mensaje está para quien quiera oír, crea o no crea o deje de creer. No se Está para puede aquel que lo recibe, exacto. Lo que no se trato puede de evitar, identificar con una ideología, con una religión, con nada en concreto. O sea, es un mensaje que es válido para todas las personas, para todas, yo eso lo entiendo. independientemente de sus pensamientos, independientemente de su condición. Y tanto tiene derecho uno como otro a recibir ese mensaje. Entonces, bueno. Todo eso es perfecto, siempre y cuando la persona sea para escucharlo y para disfrutarlo, no para hacerse con la propiedad de lo que ella está diciendo. Aunque ¿sabes qué? Que yo siento que ya se vale ese ser que ofrece sus palabras y su amor a través de la boca de Consuelo, de hacer que la energía vaya donde tiene que ir y que eso se regule y se proteja a sí mismo. No sé por qué, me da la impresión que en la medida en la que un ser, y por no hablar de vosotros, yo mismo, me permita fluir sin expectativas, siendo mero canal, se me van a abrir cuantas puertas se me tengan que abrir para que eso sea la menor de mis preocupaciones. Creo, ¿eh? No sé, la verdad es que es un tema que no he pensado ni que íbamos a tocar. El mensaje queda grabado y se va a subir a YouTube igualmente. Y yo generalmente cuando hay una canalización lo que hago es que también la corto y la saco aparte para que la gente la escuche directamente. A mí me suele pasar que yo a veces comparto por escrito cosas que me vienen según en qué sentires que tengo. El otro día con motivo de esta final de fútbol pues puse una cosa porque supe que había un jugador iraní que está condenado a muerte por defender los derechos de la mujer en Irán y todavía estoy echando en falta que alguno de los jugadores hiciera un guiño en un país además que también es musulmán, donde todo esto no quiero retocarlo ahora porque sé que sería meter dedo en muchas heridas o en muchas llagas, perdón. Y hay una cosa que suele ocurrir, pero de verdad que al principio desde mi ego me molestaba, después dejó de molestarme porque lo entiendo. Y es que yo escribo una cosa muy sentida
Y hay personas que lo comparten tal cual y por acaso, porque se comparte, aparece que Alejandro Gabriel escribió tal cosa. Alejandro soy yo, un servidor. Y hay otras que lo cortan y lo hacen suyo y lo ponen como si lo hubieran escrito ellos. Al final el mensaje llega, que es de lo que se trata. El día que yo necesitaba, y de hecho necesité durante tiempo que se me reconociera porque había escrito eso, ¿sabéis lo que pasaba? Que yo vivía en angustia, porque no se me reconocía nunca lo suficiente para lo que realmente me pedía la mente ser reconocido. Y todavía tengo ese error muchas veces porque soy humano y me lo permito. Pero cuando me empezó a no importar eso, de verdad os lo digo, simplemente soy testigo de cómo lo cogen y lo utilizan. Otra cosa es que lo tergiversen, lo manipulen, lo cambien, lo alteren. Por eso decía que se va a autoproteger a sí mismo. Lo que viene de la luz y los mensajes del amor y la luz se autoprotegen a sí mismos. De algún modo llegan a donde tienen que llegar. Yo creo y confío en ello. De igual modo que nos está llegando el ejemplo de Jesús a pesar de 20 siglos de abuso y aprovechamiento de su imagen y de su nombre. Nosotros, vosotros y yo sabemos cuál fue su mensaje genuino a pesar de tantísimos esfuerzos desde tantísimas entidades de tanto poder y tantas familias con nombres y apellidos reconocidos, muchos de ellos ubicados en el país italiano, durante 20 siglos. A pesar de todo, el legado de Jesús sigue vivo y lo seguimos sintiendo. No Pues han fíjate podido, que el no han podido legado nada. que tú y yo sentimos y otras tantas personas con las que puedas compartir no tiene nada que ver con el que nos venden. Para nada. Man que les pese y por mucho que lo intenten evitar. A eso me refiero. Por mucho que lean, que cuenten cuentos, como digo yo, que cuenten cuentos, habrá quien crea en esos cuentos y habrá quien realmente tenga otra versión más aproximada a la realidad que fue. La luz es luz sin más. No tiene pretensión de brillar sobre la oscuridad. Es que cuando hay luz no hay otra cosa. Lo que pasa es que es verdad que se pasa mal, porque los que nos dedicamos a esto a nuestra forma, cada cual como podemos, pues tenemos facturas que pagar y tenemos bocas que alimentar y tenemos familias que dicen papá pan o mamá pan. Y obviamente nadie dijo que fuera fácil estar aquí. Pero fijaros que de verdad, y lo he dicho, y a veces cuando me olvido me enfado conmigo mismo y después lo retomo. El no preocuparse ni ocuparse desde la mente del cómo voy a hacer mañana me permite fluir y por arte de magia, porque no es más que magia del universo, por llamarlo de algún modo, se abren los caminos y al final llego a donde tengo que llegar. Es acojonante. Cuanto menos me preocupo, mejor fluyo. Yo en Por lo ese menos es lo aspecto que me está pasando en este momento en mi vida. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si observas el mundo espiritual, el que no tiene padrinos no llega. Y a veces estás trabajando, no trabajando y te lo digo desde la sinceridad, yo no busco un reconocimiento del exterior. Yo bastante tengo con reconocerme a mí mismo y ver mi cambio evolutivo cada día desde ese ser de amor que soy, ¿entiendes? Pero sí que te das cuenta que hay otra serie de personas que, bueno, pues sí tienen una serie de padrinos, sí tienen una serie de actuaciones y, bueno, pues utilizan sus herramientas para vivir y me parece totalmente lícito. Nuestros pensamientos pues son eso, de escribir un libro, de darle el justo valor que tiene Genial. a ella como canalizadora y después pues el libro, conforme vaya pasando el tiempo, pues se verá si el libro se da gratuito o lo que se hace con el libro, ¿entiendes? Pero Sí, aunque se tenga que cobrar. Sí. ante todo, Alejandro, a mí lo que me prima es la individualidad del ser, el reconocimiento hacia un trabajo, hacia una labor, hacia una persona que trabaja diariamente y que tiene sus capacidades al servicio de la humanidad, altruistamente, en ese aspecto, ¿vale? Luego, como tú bien dices, hay que pagar facturas. Y mamá pan y papá pan. Para mí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Alejandro, que no, al final lo que importa es que el mensaje llegue y a cuantas más personas llegue, mejor. El otro día hacía una canalización, no sé si fue domingo o fue sábado, no recuerdo ahora mismo. Igual que no recuerdo los mensajes. Como no me graben,
Yo sé Pues aunque solo sea para eso, ya debiera servir que te grabaras para escucharlo y disfrutarlo tú también, claro. que queda en algún lugar de mi ser, eso queda grabado y bien impregnado. Pero luego no me preguntes porque no me acuerdo. Pero sí que es verdad que se hizo un trabajo a través del verbo. Y todos perfectamente los que habían presentes, empezó siendo una canalización en la que yo hablaba a las personas que, bueno, yo no, a través de mí, hablaba ese ser, a las personas que habían en ese encuentro. Y estábamos trabajando precisamente pactos álmicos y pactos kármicos. Y empezó a hablar de la distinción entre uno y otro y del concepto de familia que se había desconceptualizado, el tema de la familia. Y al mismo tiempo que empezó a hablar, yo notaba que ya no solo hablaba a los que estaban presentes, sino que estaban acudiendo del mundo del espíritu lo que no estaba escrito allí. Y ya dejó de hablar a los seres encarnados que estábamos y le hablaba a las almas. Y allí todos los que había empezaron a notar toda la cantidad de almas que había y la elevación que se hizo en ese momento es que fue, para mí era tremendo a través de la palabra, porque a mí siempre, cuando él se manifiesta, me dice que el poder reside en el verbo. Y yo lo compruebo, ¿no? Porque había uno de los alumnos me dice, ¿y por qué no lo saca en audiolibro? Porque si tiene el mismo efecto que está teniendo esta canalización o este trabajo aquí en directo, digo, sí, pero es que aquí tenemos una atención plena, una intención, porque hemos venido a hablar de esto, a sanar esto y demás, y al final lo que es en el audiolibro le prestas atención los 5 primeros minutos, después se te va la cabeza y no estás en el momento presente. Digo, así que, bueno, con tiempo lo escribiré, porque sí que parece que es verdad que he escrito. Llega un momento que también a veces desconectas de la lectura, pero eres más consciente y vuelves para atrás o para adelante. Pero sí que me dijo el muchacho, dice, pues en audiolibros, si aquí se está produciendo lo que se está produciendo, no me quiero imaginar si fuese un audiolibro. Digo, pues mira, no lo descarto. Las personas, claro, y además con tu voz, con la fonética. Las personas en general, Alejandro, desconocen lo que es la magia. Y la magia es cuando vives en coherencia. Cuando piensas, hablas y escribes, le estás dando poder a unas palabras. Y cuando estas personas leen ese texto, en el cual ha sido inspirado, o bien creado por ti, o bien creado por espíritus superiores, que para eso somos canales, en ese momento la persona, cuando está leyendo ese texto, se está impregnando de esa sanación, se está impregnando de esa magia y realmente le hace bien en su vida. Yo soy consciente de ello. Te has quedado congelado. Te has quedado pensando. Vuelve. Vuelve, a casa vuelve, por Navidad. Son las Alejandro. Navidades. Alejandro se nos ha ido, se ha quedado impactado con el mensaje. Se fue. Bueno, pues mientras vuelve Alejandro, llevamos ya 1 hora y pico aquí de cháchara. Cháchara mediúnica, cháchara de Navidad. Al final lo que hablábamos, que en Navidad viene a ser noche sagrada. Y la noche sagrada, el sagrado donde lo podemos encontrar es en nuestro interior. Es un periodo de celebración, sí, pero también de reflexión, ¿no? De reflexión de todos aquellos principios y valores que nos hemos propuesto, de todo aquello que queremos mejorar como personas, como seres, como almas encarnadas. Ya nos ha vuelto Alejandro. Ya estoy aquí. Ay, Dios, de verdad, menos mal que yo ya... Lo tuyo es desaparecer últimamente. Ay, bastante ha durado, de verdad, pero esto es no tener fibra óptica en la zona. Está muy bien el programa, no pasa nada porque te hayas ido. Hemos cantado, estamos cubiertos. No se lo he perdido. Me lo he perdido. Bueno, yo para terminar me gustaría decir que todo el mundo, digamos, que viva las Navidades como sientan, que lo principal es no hacerle daño a nada ni a nadie, que traten de compartir o que compartan esos momentos con el que menos tiene,
que por unos días, aunque sea, den un poquito más de amor del que suelen dar a diario y que seamos un poquito más solidarios con las personas que en estas fechas pues estén pasando un poco de necesidad, ¿vale? Debería de ser durante todo el año, no solamente en estas fechas, pero bueno, mejor. Ahora aquí estamos con la campaña del kilo. Sí, que solo se dona alimentos en Navidad. Solamente se dona alimentos en Navidad. La operación Kilo, la operación numerosa, sí. Recogida el banco de alimentos, lo otro, el almanaque solidario, la rifa solidaria, no sé qué solidario, pero todo eso solo es el mes de esta semana de Navidad. Ya después se nos... Pudiendo comer en Navidades, ¿quién quiere comer en marzo? Ya después, oye, después el resto del año las personas se alimentan del aire. Yo sabes que, Alejandro, que te amo en Navidad, te amo en verano, en primavera y en otoño. Eres mi hermano de alma y agradezco a la vida que me haya puesto otra vez en tu camino, el poder aprender a tu lado. Eres un manantial de sabiduría, al igual que mi pareja Consuelo. Y yo no, yo la descargo de la fuente directamente. Ella está enchufada. Así no tengo que almacenar en el disco duro nada. Qué bueno eso, ¿eh? Es mutuo, José, y de verdad encantado y muchísimas gracias. Yo, por añadir, si queréis hacer el ejercicio, lo que nos escuchéis, con independencia de lo difícil que sea tener que aguantar las manías de mamá o de papá o las rarezas de la hermana pequeña o de la hermana mayor, lo mismo da, o del hermano, que intentéis hacer el ejercicio si os acordáis de esto, cuando estéis en la cena con ellos o en un momento de reunión familiar, y os imagináis que allí donde están todas las sillas ocupadas por miembros de vuestra familia o quién sabe si amigos o compañeros, imagináis que una de las sillas está ocupada por Jesús, que intentéis visualizarlo. Y simplemente sabiendo que está ahí, porque de hecho lo está, pero intentando imaginaros que está al lado vuestro y que lo estáis viendo, aunque sea un secreto que solo vosotros le podéis guiñar el ojo y Él los tiene presente y vosotros a Él, que hagáis el ejercicio de imaginar que Él está ahí y permitiros notar qué energía sentís y a partir de ahí permitiros fluir y ser y estar, porque probablemente os llevéis alguna sorpresa. Bueno, yo lo que voy a hacer, en vez de poner a Jesús, te voy a visualizar a ti, ¿sabes? Y me voy a quedar más a gusto. Pues nada. Seré tu Buda particular. Bueno, pues un placer, Pues nada. Alejandro, compartir contigo este ratito. Y llevamos 1 hora y 10 aquí. Podríamos hablar mucho de los esenios y de las navidades, pero yo creo que está bien ya. Pues muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos. Feliz vida, feliz celebración, feliz amor, feliz paz. Y hasta pronto. Y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todos. Bueno. Nada. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.